¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Unicars. Y bueno, por fin estamos ya de vuelta después del viaje que hemos hecho en Estados Unidos. Y bueno, de momento el tiempo nos respeta, después de tanto sol, casi que vamos a agradecer la lluvia. Oye, yo no sé qué me está pasando esta temporada, que no hacemos más que sacar Mercedes AMGs. Pero bueno, yo creo que hoy os traemos un coche más que interesante. Hoy vamos a probar el Mercedes C63 AMG. Fijaros, en el capítulo de hoy me atrevería a decir que es uno de esos capítulos donde uno va con miedo. Y os voy a decir por qué miedo. Porque hoy me enfrento a uno de esos héroes de adolescencia, porque este coche ha sido un coche que yo he idolatrado cuando era un adolescente. Y muchas veces ya sabéis el dicho que dicen que conocer a vuestro héroe puede que os suponga una decepción. No os voy a mentir, espero que no sea así, todavía no lo conozco. Pero en este canal ya nos ha pasado alguna que otra vez que nos enfrentamos a nuestro héroe de la infancia y nos acabamos llevando un chasco. Insisto, espero que no sea así. Y espero que no sea así porque para mí esta generación de los Mercedes AMG, sobre todo este motor, representa el culmen de lo que ha sido esta marca y esta división deportiva. Luego vamos a hablar más a fondo del coche y del motor, pero insisto, para mí esta generación, sobre todo la W204 del C63 AMG con ese motor V8 atmosférico, ha representado y siempre representará lo que AMG debería de ser siempre. Para hablar del contexto histórico de este gran C63 debemos ubicarnos en Alemania a mediados de los años 2000, exactamente en el año 2007, un año que marcaría un antes y un después en la historia del automóvil. Fue en ese año cuando Audi presentó el Audi RS4 en su generación B7, BMW presentó su cuarta generación del M3, el E92, y Mercedes hizo también lo suyo con este gran C63 AMG. ¿Y qué tenían en común estos tres modelos? Su motor. Y es que los tres contaban con un enorme motor V8 atmosférico. El M3 con su V8 de 4 litros S65 de 420 caballos, Audi con el famoso V8 de 4,2 litros FSI de también 420 caballos y por último este Mercedes C63 AMG con otro V8 atmosférico de ni más ni menos que 6,2 litros que entregaba 457 caballos. El objetivo de las tres marcas, batirse una vez más por acaparar el mercado de las berlinas del segmento C deportivas. Y es que aunque del RS4 se vendieron en torno a las 10.000 unidades, del Mercedes AMG otras 40.000, la victoria fue para el BMW M3, del cual se llegaron a comercializar 66.000 unidades. Sin embargo, siendo sinceros, la victoria siempre será para los tres, porque vistos esos años con perspectiva desde hoy, solo podemos decir que ojalá volvieran esos tiempos de grandes cilindros y emisiones sin control que tanto nos gustaban. Y ahora sí, hablemos del coche. Este coche que tenemos hoy con nosotros es el C63 AMG en su generación W204, en su variante además Performance. Luego vamos a hablar un poquito más a qué se refiere o a qué nos referimos con la versión Performance. De este coche, de este modelo, del C63 AMG, existieron otras dos variantes más, es decir, si os fijáis, estamos con la versión familiar, denominada State, pero como digo, se ofrecía en otras dos versiones más. Esas versiones eran la versión coupé y la versión berlina. Pero es que además, por si fuera poco, Mercedes le dio una vuelta de tuerca más al coche y desarrollaron una versión mucho más agresiva y deportiva que denominaron Mercedes C63 AMG Black Series. Un coche que cuando era un adolescente me volvía loco, me sigue volviendo loco, era un coche súper agresivo, súper radical, ensanchado por todas partes, con alerón y que hoy en día se ha convertido en una pieza de colección. Y es que si nos fijamos realmente, Mercedes en sus anteriores generaciones, las variantes AMG y las variantes normales, sus modelos más normales, tampoco se diferenciaban tanto. Ya lo mencionamos en el capítulo anterior del E55 AMG, donde la discreción era precisamente uno de los puntos fuertes que tenían estos modelos. Sin embargo, cuando llegaron a estas generaciones, sobre todo a esta, a la del C63 AMG en la W204, eso quedó a un lado y la agresividad se empezó a notar por prácticamente todos lados. De hecho, si nos fijamos, las aletas están ensanchadas, en el capó vemos ya una serie de nervios que ya demuestran una agresividad mucho más marcada, vemos unas entradas de aire mucho más grandes y sobre todo 4 colas de escape
que ya dejaban escuchar ese imponente motor V8 del que ahora vamos a hablar. Insisto, Mercedes con este coche cambió las reglas del juego. Y como os he mencionado antes, esta es la variante Performance. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuenta con algunos elementos que la hacían ser algo más deportivos que el modelo base del C63 AMG. Entre ellos nos encontramos que, por ejemplo, los pistones estaban forjados, cuenta con 30 caballos más, tiene un autoblocante, cuenta con frenos mejorados y alrededor del coche encontramos ciertos elementos estéticos que la hacían diferenciarse del otro modelo. Por ejemplo, el volante está revestido en piel vuelta y nos encontramos algunos vinilos a los laterales que demuestran que efectivamente se trata de la versión Performance. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de que hablemos con propiedad de lo que hay debajo de este capó. Y ahora sí que sí, levantamos el capó. Y es que, como os he dicho, esta versión, el motor 63, para mí representa la máxima expresión de lo que hizo AMG. Incluso, bueno, yo insisto, en mi opinión personal, este es el mejor motor que ha llegado a montar AMG en sus coches nunca, por encima incluso de los famosos V12 que montaban las generaciones o modelos 65. Y bueno, es que si estamos hablando de este motor, hablamos de un motor V8 atmosférico. Sí, atmosférico. Hablamos de un motor de 6,2 litros, y es que si nos fijamos en las anteriores generaciones, como el E55 AMG que probamos hace ya unos meses en el canal, Mercedes venía usando un sobrealimentador con un compresor en ese motor V8 que hacía que el coche tuviese una entrega de par descomunal. En este caso la fórmula ha cambiado por completo. Mercedes decidió aumentar la cilindrada, pasaron a montar un 6,2 litros, y es que este coche de manera atmosférica entrega ni más ni menos que 487 caballos de potencia y 600 Nm de par. Insisto, esto es una salvajada. Por cierto, esta versión Performance, aparte de contar con esos 30 caballos extras, cuenta con pistones, bielas y cigüeñal forjados procedentes del ni más ni menos que Mercedes SLS AMG. De hecho, para que os hagáis una idea, los actuales modelos de Mercedes AMG que siguen llevando la denominación 63 han pasado a ser más bien un motor V8 de 4 litros, que insisto, siguen llamándose 63, cuando para nada son un 63. El 63 de verdad es este, con este auténtico motor V8 de 6,2 litros atmosféricos. Bueno, pues iniciamos la prueba de conducción al Mercedes C63 AMG, su variante State familiar, y sin duda lo primero que me ha llamado la atención del coche pues es su comodidad, ¿no? Digno de Mercedes, digno de un Mercedes habitual, un Mercedes normal y corriente, y que luego veremos cómo se cambian las tornas y esto deja de ser un Mercedes al uso para convertirse en un auténtico AMG. Ahora sí que sí, nos ponemos ya un poquito más serios con el coche. Hemos cambiado desde un selector que hay aquí en la parte central de la consola. Nos ha permitido cambiar desde el modo más confort al modo más rápido que tiene en su modo manual de caja. Y la verdad es que otra cosa no sé, pero da gusto ver cómo acelera un motor V8 de este calibre. Me gustaría destacar también, seguramente digno de una marca como Mercedes, lo bien insonorizado que está este coche, y es que lo hemos escuchado antes, este motor V8 atmosférico, otra cosa no sé, pero suena de escándalo. Y es que desde dentro todo ese sonido está muy bien aislado. Esto sí, señores, me gusta la forma en la que estira el motor. Quizá acostumbrado al motor V10 del M5 que tenía yo, que era
más instantáneo. La verdad que sube bien, sube como tiene que subir un V8, pero esto es un auténtico avión. Tenía ganas, desde hace muchos años de probar un C63 AMG y de hecho lo comentaba antes, que muchas veces cuando vengo a probar este tipo de coches sufro, ya no por lo que hemos comentado de conocer al héroe o no, sino porque si el coche me gusta, puede que me caliente y acabe comprando uno. Y eso, pues seguro que en casa no gusta mucho. Pero este coche anda muchísimo. Este motor es una delicia y de hecho, yo que con el E55 AMG sé que es otro segmento distinto, este es segmento C, no acabé tan convencido y dije, estoy seguro que en la variante de los C63 AMG ese coche me va a encantar. Y me está gustando mucho a pesar de que incluso llevando una carrocería familiar, cual hace que bueno, el volumen sea distinto, pero que va, el coche acelera muy bien. Y el paso por curva me estoy fijando que también va muy bien. Si algo recordaba del E55 AMG fue que precisamente por curvas no transmitía nada, era un coche pesado y yo creo que este tiene todo lo que el otro no tenía. Y luego además la caja veo que acompaña muy bien. En estas variantes ya de los C63 AMGs, en una primera, en un Mark I, por así decirlo, en una fase 1 del modelo, lleva una caja un poco más antigua. Este ya, al ser modelo restyling, lleva una caja más moderna, si no me equivoco se llama Speed Shift 7, es una caja doble embrague, por así decirlo, de varios discos que va mucho más fluida, de 7 velocidades, y la verdad es que acompaña muy bien a un motor que estira mucho, esto corta prácticamente a las 7200, 7300 vueltas, con un par tremendo. Sí que es verdad que tiene la primera parte del cuentavueltas un poquito más aligerado en cuanto a par, pero este coche es bajarle, y una vez supera las 5000 vueltas es donde se desata toda esa potencia, todo eso, esos 487 caballos que mencionábamos antes en esta variante performance, y sin duda pues esto es un cochazo. A nivel dinámico, a nivel de chasis, me parece que está muy a la altura. Quizá más refinado sea el M3, todo no puede ser. El Mercedes siempre hemos dicho que priorizan más esa especie de confort que ellos ofrecen y otras marcas no. Cada marca, y de hecho de eso se trata, de que cada una sepa ofrecer pues cosas diferentes. BMW M quizá tenga esa facción un poquito más deportiva, y este pues igual a nivel de chasis va muy bien, insisto, pero no sea tan deportivo. Pero esto de motor lo es todo, es el mejor motor, insisto, en mi opinión, que ha fabricado Mercedes nunca, por encima incluso de los V12, porque este coche, insisto, esto le cambias, ahora le vuelves a poner en confort y tiramos de viaje como si nada. Vuelve a meter séptima, esto se queda a 1500 vueltas, y no sé si será un mechero, pero por lo menos vamos tranquilitos y podemos hacer un viaje largo. Bueno, ahora sí que sí tomamos ya una zona con algo más de curvas para ver qué tal va de chasis. Para mí la prueba del algodón de este coche. No por nada, sino porque insisto que teniendo de la referencia y aquella especie de mal sabor de boca que, por así decirlo, me llevé con el E55, insisto, siendo coches diferentes,
quería probar qué tal se mueve un C63 AMG. Algo que me está llamando la atención cada vez que cambio de marcha y bajo es cómo retiene este motor. Suele pasar en motores con una cilindrada tan grande. Es una pasada cómo se mueve este coche. Me está gustando mucho y la verdad es que en curvas no va nada mal. Ese es el Nervio del V8. Ese es el auténtico Nervio que, por ejemplo, ya digo, el del M3 E92 no tiene ese Nervio, no tiene esa garra. Es algo más fino. Yo siempre he escuchado que los C63 AMGs son brutos de motor y es lo que estoy viendo. Que este coche es bruto. Y por curvas va muy bien, insisto. Llevamos un coche familiar que podemos ir a buscar a los críos al cole todos los días y luego pasarnos los domingos de tramo. Esta es la esencia de una AMG. Y ojo que antes nos hemos medio metido con el actual. No voy a hablar del 4 cilindros, obviamente, pero sí del V8 biturbo, que realmente han sabido mantener la esencia, ¿eh? Sí que no es tan puro igual como un atmosférico de este calibre, pero AMG es muy diferente a los M's o a los RS de Audi. Bueno, pues llegó ya el momento de irnos despidiendo de este coche. Y la verdad es que me ha gustado mucho, insisto, a nivel de chasis el coche va bien. No va tan refinado como quizá un M3, lo he dicho antes, son coches muy diferentes. Pero la verdad es que el coche me ha encantado, o sea, me gusta mucho el motor. ¿Qué más podemos decir de este motor? Parece una delicia. Me da pena, por otro lado, que ya no se fabriquen motores de este tipo. Pero bueno, habrá que disfrutar aquella creación divina de Mercedes AMG con este motor atmosférico. Pero sí es la típica prueba donde uno se va triste de dejar un coche que realmente ha disfrutado, porque, insisto, he disfrutado mucho probando este coche. Tenía ganas, y ese dicho que hemos comentado al principio de que igual conocer al héroe nos acaba decepcionando, sin duda no es este caso. Así que nada, con esa conclusión nos despedimos, rindiendo homenaje a este gran motor. Insisto, no estaba equivocado cuando he dicho que para mí este era el mejor motor que ha montado AMG en sus coches, siempre lo seguirá siendo. Y nada, con esta conclusión terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy con este Mercedes C63 AMG. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Adiós, adiós.